Hola, profe, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, profe, tardes. buenas tardes. Bueno, esperamos un segundito. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a ver hoy, chicos, la unidad 5, ¿sí? Que el tema es reacciones químicas y estequiometría. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es ver la diferencia entre lo que es una reacción química y una ecuación química, que es la manera de representar una reacción química, y vamos a ver los distintos tipos de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos los temas. Bueno, una reacción química es un proceso mediante el cual, por ruptura y formación de nuevos enlaces, una o más sustancias se convierten en otras, ¿sí? Entonces, podemos diferenciar las sustancias que se modifican, que son los reactivos, de las que se originan, que son los productos de la reacción. Las sustancias reactivas se transforman en otras, los productos, como consecuencia de una redistribución de sus átomos, ¿sí? O sea, en los reactivos se rompen enlaces, ¿sí? Hay una redistribución o un reordenamiento de los átomos y así se generan nuevos enlaces y se forman los productos de la reacción. Entonces, el químico utiliza un sistema abreviado de escritura para describir una reacción química. Ese sistema emplea símbolos y fórmulas de las sustancias en lugar de palabras. Por ejemplo, si queremos indicar que el hidruro de sodio reacciona con el agua para formar hidrógeno gaseoso e hidróxido de sodio, escribimos, ¿sí?, de esta manera, o sea, ponemos cada sustancia con su fórmula respectiva. El hidruro de sodio reacciona con el agua para generar hidrógeno gaseoso más hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo representamos el cambio químico? Utilizando una ecuación química. Entonces, ¿cómo definimos ecuación química? Como la representación gráfica, simbólica y convencional de una reacción química, ¿sí? ¿Cómo está constituida? Por dos miembros que están separados por una flecha que indica el sentido de la reacción, ¿sí? Tanto los reactivos como los productos se representan mediante sus fórmulas respectivas. Entonces, a la izquierda de la ecuación tenemos los reactivos, a la derecha los productos de la reacción, ¿sí? La flecha que indica el sentido de la reacción. En este caso, para una ecuación general, ¿sí?, tenemos un reactivo A que reacciona con un reactivo B y se generan dos productos C y D. Entonces, una ecuación química representa un método abreviado de describir una reacción química, el número mínimo de partículas que toman parte de la reacción, o sea, la reacción unidad, las masas, el número de moles y volúmenes, en el caso de una sustancia gaseosa, de las sustancias que intervienen en la reacción. Ahora bien, toda ecuación química, ¿sí?, que hay que efectuarle lo que se denomina el ajuste o balanceo de esa ecuación química, ¿sí? Vamos a ver que tenemos distintos métodos. Bueno, el ajuste de una ecuación química, ¿cuál es el objetivo? Igualar la ecuación. ¿Por qué? Porque en toda reacción química se debe cumplir la ley de la conservación de la masa, ¿sí?, que es la ley de Lavoisier, ¿sí? ¿Qué dijo este señor? Que durante una reacción química los átomos no pueden ser creados ni destruidos, ¿sí? De tal manera que el número de átomos de cada elemento que participa en la reacción debe ser el mismo antes y después de la reacción, ¿sí? Entonces, como en una reacción química hay un reordenamiento de átomos, y dado que la masa de los átomos es constante,
la masa inicial del sistema, o sea, de los reactivos, será igual a la masa final, o sea, la masa de los productos de la reacción. La masa total del sistema permanece constante durante el cambio. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, Quedaron algunos para aceptar. bueno, a ver. No me parece, yo habilité la sala. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos, una ecuación igualada es aquella que revela el número de átomos a la izquierda, o sea, el activo debe ser igual al número de átomos que tengo de ese mismo elemento a la derecha, o sea, del lado de los productos de la reacción. ¿Cómo igualamos o cómo balanceamos esa ecuación? Colocando números enteros o fraccionarios, ¿sí? Que en general se prefiere colocar números enteros, delante de la fórmula de cada una de las sustancias intervinientes, y es lo que se denomina los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Tenemos diversos métodos para balancear o para igualar una ecuación química, ¿sí? Tenemos 4. Uno es el método por tanteo, el otro es el método algebraico, el otro es el método por el número de oxidación y el otro es el método del ion electrón, ¿sí? Los métodos por tanteo y algebraico se aplican para cualquier tipo de reacciones químicas, sean o no de oxidorreducción o redox. El método C y D, o sea, el del número de oxidación y el ion electrón, se aplican exclusivamente para el ajuste de reacciones redox, ¿sí? Estos dos los van a ver en la unidad 10, vamos a ver, ¿sí? En general, el método que vamos a utilizar es el método por tanteo, ¿sí? Porque es el método más sencillo. O sea, en general se utiliza cuando la ecuación química que queremos balancear es sencilla, ¿sí? Se lo hace el balance a simple vista. Bueno, por ejemplo, fíjense acá. Tenemos una ecuación química en la cual el plomo metálico reacciona con el ácido sulfúrico en solución acuosa y obtenemos esta flecha que está acá, lo que está diciendo es que se forma un precipitado, una sustancia muy poco soluble que se separa de la solución como un sólido, ¿sí? Se forma en este caso sulfato de plomo más dióxido de azufre gaseoso y agua líquida, ¿sí? Fíjense, ¿esta ecuación está balanceada? O sea, ¿se cumple que tengo el mismo número de átomos de cada elemento del lado de los reactivos y del lado de los productos? No. No. No, porque en los reactivos tenés 4 óxidos y en el otro tenés más. Claro, fíjense, por ejemplo, el oxígeno, tengo 4 del lado izquierdo y del lado derecho tengo 4, 7, ¿sí? Entonces, ¿cómo la balanceamos? Por tanteo, ¿sí? Fíjense, coloqué un 2 delante del ácido sulfúrico y un 2 delante del agua, ¿sí? Cuando el coeficiente estequiométrico es 1, no se coloca, ¿sí? Entonces, en este caso la ecuación diríamos coeficientes estequiométricos 1, 2, 1, 1, 2, ¿sí? Fíjense que si ustedes verifican cuántos átomos y de qué clase tienen del lado de los reactivos y ese mismo elemento del lado de los productos, le tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Profe, ¿qué significa la Sí. flecha para abajo? ¿Cómo? La flecha para abajo en la ecuación. La flecha para abajo indica que se formó un precipitado, ¿sí? O sea, una sustancia muy poco soluble, ¿sí? Que se separa de la solución como un sólido. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Porque yo los escucho muy bajo. Sí, profe, se escucha. Sí. Bueno. Puede continuar, profe, se escucha. Re bajito. Bueno, fíjense acá esta otra ecuación, ¿sí? Tengo esta molécula, esta sustancia que es el etano,
que reacciona con el oxígeno gaseoso, ¿sí? Para formar dióxido de carbono gas y agua líquida, ¿sí? Fíjense acá, tampoco está balanceada, porque fíjense que acá tengo 2 carbonos del lado izquierdo y un carbono del lado derecho, ¿sí? Tengo 6 hidrógenos de este lado y 2 hidrógenos de este lado. Entonces, la balanceo por tanteo. Fíjense, acá me quedó 1, 7 medios, 2 y 3. En general, por una cuestión de comodidad, se prefiere utilizar números enteros y no fraccionarios, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar estos coeficientes, en este caso por 2, ¿sí? Entonces nos queda la ecuación balanceada, fíjense, 2, 7, 4 y 6, ¿sí? Bueno, Ok, y un profe. ejemplo. Profe, Sí, una consulta. En el primer ejemplo, vos, viste que vos tenés SG, que sería sólido, gaseoso, donde dice AC y donde está la flechita. ¿Qué representa eso? donde dice AC, ahora lo vamos a ver en la que sigue. Donde esto significa en solución acuosa, ¿sí? Solución acuosa. Claro, eso no marcaba el estado de agregación, eso. Yo los escucho re mal, chicos. No sé si debe ser mi computadora. No, que el compañero quería decir si lo que decía hace, eso no eran los estados de agregación de la materia. Claro, digamos, cuando, o sea, en este Como, caso AC significa que el compuesto está en solución acuosa, ¿sí? Es una solución. como el otro que tiene la G, está está Esto gaseoso. significa que es un gas, ¿sí? Claro, ¿Y la flechita, profe? ¿O lo vemos después? Esto que es un sólido, esto que es un líquido, el gas también a veces lo pueden encontrar con una flecha para arriba, ¿sí? Con una flecha para arriba indica que es desprendimiento de un gas. Y la flecha para abajo indica lo que yo les dije antes, que se forma un precipitado, ¿sí? Una sustancia muy poco soluble que se separa de la solución en forma de sólido, o sea, como una masa sólida. Entonces, esto es precipitado, ¿sí? Bueno, vamos con el último ejemplo que les puse acá, que yo les puse Profe. acá. Sí, ¿Podrías volver a explicar en el ejercicio 2? Porque no entendí por qué sacaste el 7 medio. bueno, sí. Fíjate, la ecuación original era esta, ¿sí? Si quieren borramos todo. La ecuación original era esta, que tenemos que balancear, ¿sí? Fíjense, yo tengo carbono 2 acá, ¿sí? Entonces pondría un 2 de este lado, acá, al 2 al dióxido de carbono, ¿sí? Acá tengo 6 hidrógenos, ¿estamos? Entonces, tendría que poner un 3 al agua, de tal manera que 3 por 2 me quede 6, ¿sí? Si yo hago eso, me queda ¿cuántos oxígenos del lado izquierdo? Fíjense. Yo puse acá 2 al dióxido de carbono, tengo 2 por 2, 4, ¿sí? Y 3 son 7, 7. ¿sí? Entonces, pongo 7 medios porque 7 dividido 2, 3,5 por 2, me queda 7. ¿Está? Sí, ¿Sí? listo, gracias. De nada. Bueno, les decía, en la última ecuación, yo les puse que nombraran todas las sustancias que intervienen y balanceé la ecuación, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo ahora? Esta sustancia, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Bromuro de calcio Bromuro puede de ser, profe? calcio. ¿Cómo? Bromuro de calcio. Perfecto, bromuro de calcio. El compuesto que sigue, O sea, tienen este. dos compuestos, uno amoníaco y el Claro. otro, no sé si dióxido de carbono. Pero no sé, el conjunto no sé cómo se llama el compuesto. Bueno, acá esto es una sal, ¿sí? Es una sal. No, lo que pasa que ustedes tienen, o sea, toda sal está formada por un catión y un anión, ¿sí? Al catión lo aporta una base y al anión lo aporta un ácido, que en este caso
El ácido puede ser un hidrácido o un oxoácido. En este caso lo aportó un oxoácido que fue el ácido carbónico. O sea, acá es como el ácido carbónico es hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. ¿Sí? ¿Qué pasó? Este catión es el catión amonio, que viene de la combinación del amoníaco, ¿sí? El amoníaco, que es una sustancia gaseosa a temperatura ambiente, si ustedes la hacen burbujear en agua, se obtiene el hidróxido de amonio, que la fórmula sería nitrógeno 1, hidrógeno 4, oxidrilo. ¿Sí? Entonces, la combinación del catión amonio, se van los oxidrilos del hidróxido de amonio, que ahora vamos a ver lo que es una reacción de neutralización, y los protones del ácido carbónico, se genera agua, ¿sí? Y se forma la sal. O sea, se combina el catión amonio con el anión carbonato y se forma esta sal que se llama carbonato de amonio. ¿Sí? Porque esto es un catión, esto es nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva, que viene de el amoníaco más un protón, ¿sí? Forma el catión amonio. Entonces, el Entonces, compuesto acá sería tengo el carbonato de amonio, carbonato. así que tengo bromuro de calcio, una sal binaria, ¿sí? Carbonato de amonio. ¿Y acá qué se formó? ¿Carbonato de calcio? Perfecto, carbonato de calcio, una oxosal, Un ¿sí? oxosal. ¿Y qué más? El siguiente compuesto es bromuro de amonio, ¿no? Perfecto, bromuro de amonio, ¿sí? Acá combiné el catión amonio con el anión bromuro, ¿sí? Que viene del ácido bromídrico, de un hidrácido acá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora, balanceemos la ecuación. ¿Está balanceada la ecuación? No. No. No, fíjense que No, acá no. tienen 2 amonios y acá tengo Sí, uno y ahí tenés solo. Así que, 4. ¿qué harían? Hay que poner un 2 ahí adelante. Dos. En el Perfecto, un 2 aquí bromuro de amonio. adelante, ¿sí? Y ya con eso queda, porque me quedaría 2 por 4, 8 hidrógenos, acá tengo 4 por 2, 8, ¿sí? Nitrógeno quedan 2 acá, y ya está balanceado, ¿sí? A ver si yo lo puse acá. Profe, Sí, una pregunta con respecto a lo de antes también. Cuando no dice ni gaseoso ni líquido, como es el ejemplo, no sé, el primer elemento en el ejemplo 2 o en el ejemplo 3 que están todos así sin el estado de agregación, ¿qué sería? ¿Y qué tan importante es ponerlo también? ¿Se puede evitar colocar el estado o siempre hay que... no, o sea, a veces, digamos, hay situaciones en las cuales hay que ponerlo, ¿sí? Por ejemplo, en las ecuaciones termoquímicas tiene que estar el estado de agregación, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente. Lo que sí, por ejemplo, igual en los problemas de estequiometría en general van a estar, digamos, las sustancias que son gaseosas, por ejemplo, si tienen que hacer un cálculo de algún gas, bueno, ahí sí les va a aparecer si la sustancia es gaseosa. ¿Sí? Igual, por ejemplo, el dióxido de carbono ya sabemos que es un gas, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de azufre es un gas. Por ejemplo, si ustedes me dicen las anteriores, a ver si vuelvo para atrás. Bueno, esto lo vuelvo todo. La del hidruro, por ejemplo, acá tengo el hidruro de sodio, ¿sí? Con el agua líquida, acá ya sabemos que se forma, depende, por ejemplo, si esto está todo en solución acuosa, acá el hidrógeno es un gas, ¿sí? Y esto, lo otro está todo en solución acuosa, ¿sí? Claro, hay veces que se representa y a veces no. Bueno, esperen que vuelvo. Bueno, acá tienen los coeficientes, entonces son 1, 1, 1, 2. Bueno, y acá está lo que me estaban preguntando, ¿sí? O sea, para completar la información brindada a través de una ecuación química, suele ser necesario aclarar el estado físico de las sustancias que intervienen, ¿sí? Los símbolos que se utilizan son, si la sustancia es un gas, ¿sí? ¿Cómo se lo indica? Colocando una G entre paréntesis a continuación de la fórmula de la sustancia, o si la reacción se verifica en solución y se forma un producto gaseoso mediante una flecha en sentido ascendente que indica el desprendimiento de ese gas, ¿sí?
Si es un líquido, coloco la letra L a continuación de la fórmula de la sustancia. Si es un sólido, la letra S, ¿sí? O con una flecha hacia abajo, como lo vieron antes, que indica que el sólido precipita desde una solución, ¿sí? Si la sustancia está disuelta en agua, o sea que tengo una solución acuosa, lo simbolizo como AC o como AQ, también lo pueden encontrar, ¿sí? Bueno, y después lo que les dije antes, que por una cuestión práctica se acostumbra a evitar el uso de coeficientes fraccionarios en las ecuaciones químicas. Bueno, ¿cómo clasificamos a las reacciones? Una manera de clasificarlas es según que haya o no variación en los números de oxidación de los átomos de los elementos que intervienen, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de reacciones químicas. Aquellas reacciones en las cuales no varía el número de oxidación de los elementos, o sea que no hay transferencia de electrones, y aquellas reacciones donde sí hay transferencia de electrones, ¿sí? Donde por lo tanto los elementos que intervienen varían su número de oxidación, y es lo que se conoce como reacciones de oxidorreducción o reacciones redox, ¿sí? Dentro de las primeras, o sea, las que no hay transferencia de electrones, vamos a ver dos tipos, que son las reacciones de neutralización y las de precipitación. Dentro de las redox vamos a ver la reacción de desplazamiento, las reacciones de combustión, la de combinación o síntesis y las reacciones de descomposición, que yo las puse entre comillas, porque pueden ser o no de oxidorreducción. O sea, vamos a ver un ejemplo de una reacción de descomposición que no es redox y otro ejemplo de una reacción de descomposición que sí es redox, ¿sí? Entonces, vamos con las reacciones que ocurren sin transferencia de electrones. Tenemos reacciones de neutralización. ¿Cuándo es una reacción de neutralización? Cuando se combina una solución acuosa de un ácido con una solución acuosa de una base para producir una sal más agua, que era el ejemplo que vimos antes, ¿sí? Por ejemplo, una reacción entre las soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio van a producir la sal, sulfato de sodio y agua. Escribo la ecuación química correspondiente, ¿sí? Esta ecuación química representa una reacción de neutralización. El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de sodio, ¿sí? Se rompen enlaces, hay un reordenamiento de átomos y se generan los productos de esta reacción, que son la sal, en este caso sulfato de sodio, más agua, ¿sí? Fíjense que la ecuación en este caso yo la balanceé, ¿sí? Los coeficientes son 1, 2, 1, 2, ¿sí? Fíjense que los ácidos pueden ser, para recordar un poquito, oxoácidos o hidrácidos. Los oxoácidos son los que tienen oxígeno en su molécula, ¿sí? O sea que en general están formados por hidrógeno, no metal y oxígeno. El hidrácido no tiene oxígeno, ¿sí? ¿Se le ocurre algún ejemplo de un hidrácido? ¿Quiénes Cuando te forman referí, hidrácido? profe, cuando te referí hidrácido, que cuando tiene un componente Bueno, mostrame las junto con un cadenas esas. hidrógeno. Un hidrácido. Una marroca, Daddy Yankee. Qué Un lindo, hidrácido pero viene ese de es un César. hidruro no metálico. ¿Se acuerdan los hidruros no metálicos? La combinación de hidrógeno con no metal. Por ejemplo, hidrógeno con cloro, que es el cloruro de hidrógeno. Hidrógeno con flúor, fluoruro de Bromuro hidrógeno. hidrógeno. Claro, hidrógeno con bromo, bromuro de hidrógeno, el ioduro de hidrógeno o el sulfuro de hidrógeno, donde el azufre ahí está con número de oxidación -2. Entonces la fórmula sería hidrógeno 2, por ejemplo acá, sin el oxígeno, ¿sí? Si no tuviera este oxígeno, quedaría el sulfuro de hidrógeno. Sería un hidruro. Bueno, esos hidruros no metálicos en agua, si yo los disuelvo en agua, obtengo el hidrácido correspondiente. Entonces, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, si yo lo nombro como hidrácido, va a ser ácido sulfídrico. Al cloruro de hidrógeno, si yo lo nombro como hidrácido, va a ser ácido clorhídrico, ¿sí? Y así, ácido fluorhídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ¿sí? Entonces, en este caso, si el ácido es un hidrácido, lo que yo voy a obtener acá es una sal binaria. O sea, la combinación de metal con no metal, ¿sí? Supónganse, si el hidrácido acá fuera el ácido sulfídrico, o sea que este oxígeno acá no está, acá la sal que se forme va a ser el sulfuro de sodio, acá este oxígeno tampoco va a estar, ¿sí?
La fórmula sería sodio 2, azufre 1. Sulfuro de sodio más agua, ¿sí? Bueno, Profe, o sea, cuando combinás el hidrógeno, un no metal, y un oxígeno, se puede decir ácido de ese elemento no metálico. un O hidrógeno, un elemento no metálico y el oxígeno, se dice ácido de ese no metal. claro, claro. ¿Cómo Vos lo dijiste? podés nombrar como hidruro no metálico, o ya digo, ese hidruro no metálico en solución acuosa forma un hidrácido, ¿sí? Que se lo nombra como ácido seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso era ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ¿sí? Ah, ok, listo. Listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, ahora tenemos las reacciones de precipitación, ¿sí? Cuando mezclamos dos soluciones y se obtiene un compuesto poco soluble, ¿sí? Que se separa en forma de sólido de la solución, ¿sí? Por ejemplo, la reacción en la cual reacciona el nitrato de plata con el cloruro de sodio, ¿sí? Esta reacción se usa mucho para detectar la presencia de cloruros en el agua. De hecho, nosotros cuando podíamos hacer los trabajos prácticos en el primer laboratorio, ustedes hacían una separación de un sistema heterogéneo que era de arena y sal. Bueno, y uno de los métodos que después usaban para verificar que la arena estuviera totalmente separada de la sal, o sea, verificar la ausencia de cloruros, era esta reacción, ¿sí? Se forma, fíjense, si hay cloruros, un precipitado blanco que se separa de la solución como una masa blanca, la verían en el fondo del recipiente, que es el cloruro de plata. Y nitrato de sodio se forma que permanece en la solución, ¿sí? Fíjense que en este caso la ecuación está balanceada, ¿sí? Todos los coeficientes son 1, 1, 1, 1, ¿sí? Bueno, otro ejemplo es la reacción en la cual el sulfato de sodio reacciona con el cloruro de bario, se forma un precipitado blanco también de sulfato de bario, más el cloruro de sodio que permanece en solución, y también les puse la ecuación química balanceada, ¿sí? Bien, vamos Ok, a profe. las reacciones. ¿Cómo? Ok, ok. Bárbaro, perdón. Perdón, pero los escucho muy bajo, no sé por qué. Vamos con las reacciones. Una cosa, bueno, lo vamos a ver ahora igual. Con las reacciones de oxirreducción o redox, ¿sí? En este tipo de reacciones hay transferencia de electrones, ¿sí? En forma simultánea, una especie se oxida, o sea, alguien tiene que perder los electrones y otra especie los gana, o sea, que alguien se reduce, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos oxidación? Como un proceso que implica pérdida de electrones o aumento del número de oxidaciones. ¿Y cómo definimos reducción? Como un proceso que implica ganancia de electrones o disminución del número de oxidaciones. Entonces, en toda reacción redox tiene que haber un agente reductor y un agente oxidante. El agente reductor es la especie química que se oxida. ¿Sí? O sea, él se oxida, él pierde electrones y a su expensa otro los va a ganar. Entonces, agente reductor, la especie química que se oxida, y el agente oxidante, la especie química que se reduce. Bueno, entonces, toda ecuación redox, o sea, toda ecuación química que describa un proceso de oxirreducción, se representa por la combinación de dos reacciones o de dos ecuaciones, una correspondiente al proceso de oxidación y la otra correspondiente al proceso de reducción, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá un ejemplo sencillo. El potasio reacciona con el bromo para generar bromuro de potasio, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico una reacción redox? O sea, ¿cómo sé si una ecuación química está representando o no una reacción de oxirreducción? Viendo qué pasa con los números de oxidación de los elementos que intervienen a un lado y el mismo elemento del lado de los productos, ¿sí? Si ningún elemento cambió el número de oxidación, esa ecuación no es redox. Si cambiaron, esa ecuación es redox, ¿sí?
Acá tienen que manejar bien las reglas de asignación del número de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, acá, el potasio, las sustancias simples en estado elemental tienen número de oxidación 0. Entonces, el potasio, número de oxidación 0, el bromo, sustancia simple, número de oxidación 0. Fíjense acá en el bromuro de potasio, ¿sí? El potasio tiene número de oxidación +1 y el bromo tiene número de oxidación -1. Entonces, fíjense, el potasio pasó de número de oxidación 0 a +1. Aumentó el número de oxidación, significa que el potasio perdió electrones, o sea que se oxidó, ¿sí? Ahora, el bromo pasó de 0 a -1, disminuyó el número de oxidación, significa que ganó electrones, o sea que se redujo, ¿sí? Entonces acá tengo la reducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para identificar una reacción de oxidorreducción? A través de los números de oxidación. Si ustedes se fijan en todas estas reacciones, ninguno de estos elementos van a ver que cambió su número de oxidación, ¿sí? Todos tienen, por ejemplo, acá el hidrógeno tiene número de oxidación +1, el oxígeno acá, -2. +2, perfecto. Y el azufre en este compuesto, 6. +6. 6. +6, ¿sí? Acá tienen el sodio, 1. +1. 1. sí, +1, el oxígeno otra vez -2 y el hidrógeno +1, ¿sí? Del lado de los productos van a ver que los números de oxidación son iguales. El sodio es +1, el azufre es +6, el oxígeno es -2, y en el agua hidrógeno +1 y oxígeno -2, ¿sí? O sea, ningún elemento cambió el número de oxidación. Esta ecuación obviamente no es redox. Si lo verifican en esta y en esta van a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Ningún elemento cambia el número de oxidación. Bueno, como ejemplo tenemos las reacciones de desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, una reacción entre un elemento y un compuesto donde el elemento sustituye a uno de los elementos del compuesto produciendo su liberación. Por ejemplo, la reacción entre el sulfato cúprico y el zinc para dar sulfato de zinc y cobre metálico, ¿sí? Fíjense que el zinc desplaza al cobre, ¿sí? Si ustedes, después ustedes verifíquenlo, en los números de oxidación van a ver que en este caso el cobre cambia el número de oxidación de +2 a 0 y el zinc pasa de 0 a +2, ¿sí? Reacción de combustión es un proceso de una oxidación rápida de una sustancia que generalmente va acompañado de una liberación de calor o puede ser algunas veces de luz. ¿Cuándo ocurre una reacción de combustión? Cuando un compuesto orgánico tiene que ser, ¿sí? Un compuesto binario constituido por carbono e hidrógeno, o ternario constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Reacciona con el oxígeno, ¿sí? Muchas veces el oxígeno presente en el aire. El producto de la combustión se forman dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienen la reacción en la cual el carbono sólido reacciona con el oxígeno del aire para generar monóxido de carbono gaseoso, ¿sí? O el carbono sólido reacciona con el oxígeno molecular para generar dióxido de carbono gaseoso, ¿sí? Estas dos reacciones tienen lugar cuando nosotros prendemos el carbón para hacer un asado, por ejemplo, a las brasas, ¿sí? En este caso la combustión es incompleta, o sea, si nosotros lo hacemos en un lugar poco ventilado, donde a medida que, o sea, hay poco ingreso de oxígeno, el oxígeno se va consumiendo, entonces ya no se puede generar, no puede haber una combustión completa, sino que hay una combustión incompleta y se genera monóxido de carbono, que es altamente tóxico, ¿sí? En este caso se genera el dióxido, que es inocuo para la salud, pero el monóxido es sumamente tóxico. Y después tienen acá la combustión entre el metano, ¿sí? ¿Qué El es metano monocuo? gaseoso. ¿Cómo? Monocuo, creo que dijiste. El dióxido de carbono. ¿Qué es eso, monocuo? ¿Qué es qué? Monocuo. No, inocuo, quiere decir que no es perjudicial para la Ah, salud.
Por ejemplo, las combustiones, ¿vieron? En el invierno generalmente que se genera tanto problema con la combustión, con las estufas, ¿sí? Claro, claro. Cuando la combustión es incompleta, se genera el monóxido de carbono y es un gas sumamente tóxico, porque impide la llegada del oxígeno a los tejidos y provoca, lamentablemente, un gas incoloro, o sea, uno no se da cuenta que lo está respirando, y va produciendo un adormecimiento en el ser humano que lamentablemente, si no se actúa a tiempo, provoca la muerte porque impide la llegada de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Bueno, acá les decía, el metano reacciona con el oxígeno, también gaseoso, para producir dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, ¿sí? También fíjense que les puse las tres ecuaciones están balanceadas, ¿sí? Verifiquen después ustedes los números de oxidación de los elementos que intervienen. Después tenemos las reacciones de combinación o síntesis, cuando a partir de dos o más sustancias se genera un solo producto, ¿sí? Por ejemplo, el hierro reacciona con el azufre para producir sulfuro de hierro 2 o sulfuro ferroso, ¿sí? Eso es una reacción de síntesis. Y finalmente, las reacciones de descomposición es lo contrario, cuando a partir de una sustancia se producen dos o más sustancias, ¿sí? La descomposición es la división de un compuesto en componentes más simples mediante una reacción química. Se pueden generar elementos o compuestos, ¿sí? Por ejemplo, el agua se descompone en determinadas condiciones, ¿sí? Por electrólisis mediante la acción de la corriente eléctrica, generando hidrógeno gaseoso y oxígeno molecular, ¿sí? Un agente común también de descomposición es el calor, que puede descomponer tanto los compuestos inorgánicos como los compuestos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿sí? Por calentamiento, este es el símbolo del calor, genera óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso, ¿sí? Y hay otras reacciones de descomposición que son producidas por acción de la luz, ¿sí? Que esta reacción se utilizaba antes en fotografía para los negativos, la reacción en la cual el cloruro de plata sólido, ¿sí? Por acción de la luz se descompone y genera plata metálica y cloro gaseoso, ¿sí? Lo que yo les decía antes, que las reacciones de descomposición pueden ser o no redox. Bueno, y les dejo para que ustedes acá identifiquen cuál de las tres que vimos es redox y cuál no, ¿sí? La del agua y esta van a ser redox, la del cloro de plata. La del carbonato de calcio, si ustedes se fijan, todos los elementos al lado de los reactivos y el mismo elemento al lado de los productos tienen el mismo número de oxidación. O sea que esta es de descomposición, pero no es redox. Las otras dos sí lo son, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. O sea que lo que sería la reacción de óxido de erupción solo ocurre cuando un elemento cambia su estado de oxidación. La O redox, cuando, claro. claro. O sea, para que una reacción sea redox, alguien tuvo que perder electrones y alguien los gana, ¿sí? Entonces, como hay una transferencia de electrones, ahí las especies que están involucradas cambian el número de oxidación, ¿sí? Ok, profe. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos con estequiometría, ¿sí? La estequiometría lo que hace es estudiar las relaciones cuantitativas entre las masas, los volúmenes y el número de moles de moléculas de las sustancias reaccionantes y de los productos de la reacción, ¿sí? Yo les puse acá como ejemplo la reacción de descomposición del agua oxigenada. La ecuación completa y balanceada, fíjense, el agua oxigenada, ¿sí? O peróxido de hidrógeno. El oxígeno acá, en el caso del peróxido de hidrógeno, en los peróxidos tiene número de oxidación -1, ¿sí? Cada oxígeno. Por descomposición genera agua líquida y desprende oxígeno gaseoso. La ecuación balanceada es 2, 2, 1. Estos números que están adelante de la fórmula, que ya vimos que se denominan coeficientes estequiométricos, me dan una información cuantitativa. O sea, me dicen cuántos moles de reactivos intervienen en esa reacción y cuántos moles de productos se generan, ¿sí? Acá Profe. dice la ecuación. Sí.
Me tengo que retirar de la clase. No hay problema. Listo. Chao. Hasta luego. La ecuación química indica la relación molar existente entre los reactivos y los productos. Fíjense, ¿cómo interpreto esta ecuación química? 2 moles de agua oxigenada se descomponen y generan 2 moles de moléculas de agua líquida y 1 mol de moléculas de oxígeno, ¿sí? La misma interpretación la puedo hacer con todas las ecuaciones que vimos antes, ¿sí? Fíjense, si yo establezco la relación de moles, ahora puedo establecer relaciones de masas, de volúmenes en el caso de los gases, o sea, por ejemplo acá, para el oxígeno gaseoso, y número de moles de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, ¿qué masa de agua oxigenada reacciona? Bueno, saco la masa de los 2 moles. ¿Cómo hago? Saco la masa molecular relativa del agua oxigenada, ¿sí? Yo sé que un mol, una masa de 34 gramos, 2 moles va a ser el doble, o sea que 2 moles equivalen a 68 gramos de agua oxigenada. Acá se generan 2 moles de agua líquida. Saco la masa molecular relativa del agua, que es 18, la masa molar es 18 gramos por mol, o sea que un mol tiene una masa de 18 gramos, 2 moles es el doble, ¿sí? O sea que generaron 36 gramos de agua líquida y se generó un mol de moléculas de oxígeno, o sea, yo saco la masa molecular relativa del oxígeno, 32. La masa molar, 32 gramos por mol, ¿sí? O sea que a partir de 68 gramos de agua oxigenada se generaron 36 gramos de agua líquida y 32 gramos de oxígeno gaseoso, ¿sí? Puedo hacer lo mismo reacciones de moléculas. Por ejemplo, si reaccionan 2 moles de agua oxigenada, van a reaccionar 2 por el número de Avogadro de moléculas, o sea, 1,20 por 10 a la 24 moléculas. Se generan 2 moles de agua líquida y bueno, 2 por el número de Avogadro de moléculas de agua, o sea, se genera 1,20 por 10 a la 24 moléculas de agua, y un mol de moléculas de oxígeno, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Y en el caso del oxígeno, como es un gas, también podría decir, se generó un mol de oxígeno en CNPT, por ejemplo, va a ocupar 22,4 litros, o sea que a partir de 2 moles de agua oxigenada se generaron 22,4 litros de oxígeno en CNPT, ¿sí? Son todas relaciones que yo establezco a partir del balanceo o ajuste de la ecuación química, ¿sí? Bueno, acá esto lo paso porque léanlo después ustedes. Ah, bueno, esta es otra, perdón. Por ejemplo, acá les puse, reacciona, una reacción de síntesis, ¿sí? A partir de un mol de moléculas de hidrógeno con un mol de moléculas de cloro, se generan 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué información me da? Que un mol de moléculas de hidrógeno reacciona con un mol de moléculas de cloro, se generan 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. O que 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 71 gramos de cloro y se forman 73 gramos de cloruro de hidrógeno. O como todos son gases, puedo establecer las relaciones en condiciones normales. En CNPT, 22,4 litros de hidrógeno reaccionan con 22,4 litros de cloro para formar 44,8 litros de cloruro de hidrógeno. Entonces, para efectuar los cálculos estequiométricos es imprescindible partir de ecuaciones químicas correctamente balanceadas. O sea, ustedes siempre, antes de resolver un problema de estequiometría, tienen que tener la ecuación química y verificar que la ecuación química esté balanceada. Si no, hacen todo mal, ¿sí? Porque la ecuación química balanceada proporciona la información y permite el cálculo de el número de moles o moléculas o átomos de reactivos y productos que intervienen en la reacción, las masas de las sustancias que intervienen en esa reacción química y los volúmenes de reactivos y o productos gaseosos involucrados en esa reacción química, ¿sí? Entonces, acá tienen un ejemplo sumamente sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si yo parto de 10 gramos de agua oxigenada, quiero saber cuántos moles de agua líquida y cuántos moles de oxígeno gaseoso obtuve, qué masa de cada uno de ellos y qué volumen va a ocupar el oxígeno producido en condiciones normales de presión y temperatura.
fíjense, tengo la ecuación química balanceada, fundamental. Si no, recuerden que no pueden hacer nada o lo que hacen, lo hacen todo mal si la ecuación química no está balanceada, ¿sí? En segundo lugar, lo que hago es plantear cuál es la información que me da el problema, ¿sí? ¿Cuál es la información que surge de la estequiometría de la reacción? Que yo ya lo tengo de antes, lo tengo acá en la anterior, ¿sí? Yo ya sé que reaccionan 2 moles, 68 gramos, se obtienen 2 moles de agua, 36 gramos, y un mol de oxígeno, 32 gramos. Entonces, lo que me queda anotar es cuáles son los datos del problema, en este caso pongo a descomponer 10 gramos de agua oxigenada, y las incógnitas, ¿sí? Quiero saber los moles, las masas y el volumen. Entonces, la regla de 3 la tengo directamente ahí planteada, ¿sí? Yo sé que según la estequiometría, con 68 gramos de agua oxigenada, obtengo 2 moles de moléculas de agua. Cuando reaccionen 10 gramos, voy a obtener estos moles de moléculas de agua, ¿sí? 0,294 moles. Lo mismo para saber el oxígeno, ¿sí? A partir de 68 gramos de agua oxigenada, obtengo un mol de moléculas de oxígeno. Cuando yo ponga a reaccionar 10 gramos, voy a obtener 0,147 moles de oxígeno molecular, ¿sí? Si yo quiero pasar ahora a saber qué masa de agua y qué masa de oxígeno, bueno, tengo que averiguar estos moles de agua y estos moles de oxígeno, qué masa representan, ¿sí? Lo puedo hacer por regla de 3 o utilizando esta expresión que yo puse acá, que es lo mismo, sabiendo que el número de moles de una sustancia es la relación entre la masa en gramos de esa sustancia y su masa molar, ¿sí? Por ejemplo, para el agua va a ser estos moles dividido 18 gramos por mol, ¿sí? Simplifico mol con mol y me da esta masa. Y para convertir estos moles de oxígeno en masa, hago estos moles dividido 32 gramos por mol, simplifico mol con mol y me da 4,70 gramos de oxígeno, ¿tá? Si no lo hacen por regla de 3, un mol de agua corresponde a 18 gramos de agua, estos moles tantos gramos, ¿sí? Un mol de oxígeno, 32 gramos, estos moles, tantos gramos. Está exactamente lo mismo. Perdón, la interrumpo, profe. Ahí en la opción B, donde está la fórmula de los moles, ¿es por o dividido? Porque el resultado es multiplicado, pero la ecuación se divide o no. O yo... Espera, te escuché sumamente bajito, pero entiendo que lo que me preguntaste es, acá es N, que es el número de moles de una sustancia, es igual al está bien, cociente. se despejó la masa, está bien, no me daba cuenta. Multipliqué, porque yo de acá ahora despejo la masa, ¿sí? Va a ser igual al número de moles, y esto que está dividiendo lo paso multiplicando para el otro término, ¿sí? Perfecto, sí, no había entendido, por eso me quedé pensando, está bien. Bárbaro. Bueno, ahora, ¿cómo saco el volumen de oxígeno que obtengo en CNPT? Bueno, yo sé que a partir de 68 gramos de agua oxigenada, se genera un mol de moléculas de oxígeno y ese mol en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Cuando se descompongan 10 gramos, voy a obtener 3,29 litros o decímetros cúbicos de oxígeno en CNPT. ¿Sí? Bueno, este problema es Perfecto, muy sencillo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo les puse acá, la descomposición del agua oxigenada, nosotros partimos de un único reactivo, pero ¿qué pasa? La mayoría de las reacciones químicas no son tan sencillas, en general partimos de más de un reactivo, entonces, generalmente partimos de masas de reactivos que no cumplen exactamente la relación estequiométrica. Entonces, en ese caso, uno de los dos va a estar en defecto, y ese va a ser el reactivo limitante. Entonces, siempre que ustedes tengan masas de dos reactivos, excepto que el problema les diga, por ejemplo, supónganse que diga, se ponen a reaccionar 10 gramos de nitrógeno con cantidad suficiente de carbonato de sodio y carbono o con exceso de carbonato de sodio y carbono. En ese caso directamente trabajan con el nitrógeno. Pero si ustedes les dicen, pongo a reaccionar 5 gramos de nitrógeno con 250 gramos de carbonato de sodio y exceso de carbono. En este caso, seguro que yo no respeté la proporción estequiométrica. Entonces tengo que ver cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. ¿Cómo defino reactivo limitante?
como aquel que está en menor proporción molar respecto a la relación estequiométrica, ¿sí? ¿Por qué se llama limitante? Porque limita el curso de la reacción, o sea, una vez que él se consume totalmente, la reacción se detiene, ¿sí? Entonces, puse este ejemplo. A temperatura elevada se produce la representada ecuación. Nitrógeno gaseoso reacciona con el carbonato de sodio, ¿sí? Más el carbono sólido, se genera cianuro de sodio más monóxido de carbono gaseoso. Ponemos a reaccionar 68,24 gramos de carbonato de sodio con exceso de nitrógeno y con 40 gramos de carbono sólido, ¿sí? Entonces me pregunta, la masa que queda sin reaccionar del reactivo en exceso y la masa de sal formada, ¿sí? Entonces, la ecuación química en este caso ya estaba balanceada, ¿sí? Entonces, saco los datos que surgen de la estequiometría de la reacción. La estequiometría dice que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con un mol de carbonato de sodio y 4 moles de carbono sólido para generar 2 moles de cianuro de sodio y 3 moles de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, bueno, acá esto se corrió. Fíjense, saco un mol de carbonato de sodio, saco la masa del mol. 106 gramos, ¿sí? Saco la masa molecular relativa. 4 moles de carbono sólido, yo sé que la masa atómica relativa del carbono es 12, lo multiplico por 4 y me da la masa de los 4 moles, ¿sí? Voy a los productos. Tengo el cianuro de sodio. Tengo 2 moles, se obtienen 2 moles de producto. Saco la masa molar, que es 49 gramos, la multiplico por 2 y me da 98 gramos, es lo que se obtiene en la estequiometría, y los 3 moles de monóxido de carbono gaseoso, ¿sí? Pongo los datos y cuáles son las incógnitas, ¿sí? Fíjense, yo puse reaccionar 68,24 gramos de carbonato de sodio con 40 gramos de carbono. Me pregunta primero, bueno, ahora vamos a ver la masa del reactivo en exceso y la masa del producto, del cianuro de sodio que obtuve, ¿sí? Entonces, lo primero, ven lo que yo les decía acá, tengo las masas de 2 reactivos. Seguro que yo no respeté, o sea, haber respetado la relación estequiométrica, yo debería haber puesto 1 mol de carbonato, 4 de carbono, o sea, 106 gramos, 48 gramos. Por ejemplo, dividir los dos a la mitad, 0,5 moles, 2 moles, o aumentar todo al triple, ¿sí? Por ejemplo, 3 moles con 12 moles, ¿está? Entonces, ¿cómo hago para ver cuál es el reactivo limitante? Fíjense, la estequiometría me dice que 106 gramos de carbonato de sodio reaccionan completamente con 48 gramos de carbono, ¿sí? Entonces, perdón, acá, 106 gramos de carbonato de sodio reaccionan completamente con 48 gramos de carbono. Tomo cualquiera de los dos, en este caso yo tomé 68,24 gramos de carbonato de sodio, resuelvo y me da que yo debería haber puesto a reaccionar 30,901 gramos de carbono. Fíjense, para haber respetado la relación estequiométrica, yo debería haber puesto 30,9 gramos de carbono. Pero yo puse 40 gramos a reaccionar. O sea, yo fui al laboratorio, puse 68,24 de carbonato de sodio en un recipiente y le agregué 40 gramos de carbono. No respeté la relación estequiométrica. Ahora, ¿puse más o puse menos? Pusiste más. Pusiste más. Puse más. ¿Sí? Entonces, el carbono está en exceso. Quiere decir que el reactivo limitante es el carbonato de sodio. ¿Sí? Una vez que el carbonato de sodio se consuma todo, el sistema final va a estar formado por, si al nitrógeno yo lo puse en exceso, lo que me quede sin reaccionar. El exceso de carbono, que ahora vamos a ver cuánto es, de carbonato de sodio no me queda nada, y los productos de la reacción, lo que se forme de cianuro de sodio y lo que se forme de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, el reactivo limitante es el carbonato de sodio. Todos los cálculos
que yo tenga que hacer en cuanto a los productos de la reacción, los voy a hacer con el carbonato de sodio, con el reactivo limitante, ¿sí? Primero voy a averiguar qué masa de carbono reacciona y qué masa me queda en exceso al final de la reacción sin reaccionar, ¿sí? Fíjense, yo sé que para que, con los 68,24 gramos de carbonato de sodio van a reaccionar 30,9 gramos de carbono. O sea que de los 40 gramos que yo puse a reaccionar, 9 van a reaccionar. Y me van a quedar sin reaccionar los 40 gramos iniciales menos los 30,9 que es la masa que reacciona. O sea, 9,1 gramos es la masa de carbono que me va a quedar al final de la reacción en exceso, como tal, sin reaccionar, ¿sí? Bueno, ¿cómo averiguo ahora la masa de producto? Trabajo con el reactivo limitante, ¿sí? La estequiometría dice que cuando reaccionan 106 gramos de carbonato de sodio, se obtienen 2 moles, o sea, 98 gramos de cianuro de sodio, ¿sí? Que es lo que puse acá. A partir de 106 gramos de carbonato de sodio, se obtienen 98 gramos de cianuro de sodio. Con lo que yo puse a reaccionar, 68,24 gramos, X masa de cianuro de sodio. O sea que espero obtener 63,1 gramos. Consulta. Sí. ¿Por qué pusiste que el reactivo limitante fuese el carbonato de sodio? O no entendí bien esa parte. Bueno, yo dije, o sea, yo averigüé, yo sé que según la estequiometría, la reacción es 1 mol de carbonato de sodio, 4 moles de carbono sólido, ¿sí? Entonces, lo llevé a masa, 106 gramos con 48 gramos. Yo voy a averiguar la masa que yo puse a reaccionar. Ustedes imagínense que yo fui al laboratorio y puse a reaccionar 68,24 gramos de carbonato y 40 gramos de carbono sólido. Entonces yo averiguo esta masa que yo puse a reaccionar, ¿con qué masa de carbono va a reaccionar? ¿Sí? Entonces los 68,24 gramos van a reaccionar con 9 gramos. ¿Sí? Pero yo puse a reaccionar 40. Puse más que lo que necesito para respetar la relación estequiométrica, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el carbono está en exceso. El reactivo limitante va a ser el carbonato de sodio. O sea, una vez que esta masa se consumió toda, la reacción se va a detener porque los otros dos reactivos ya no tienen carbonato de sodio con quien reaccionar. ¿Está? Yo lo podría haber hecho al revés, yo podría haber dicho 106 gramos de carbonato de sodio reaccionan con 48 gramos de carbono, averiguo estos 40 gramos de carbono con qué masa de carbonato de sodio van a reaccionar, ¿está? Profe, Y o después sea, trabajas con ese. el nitrógeno no lo usamos, digamos. No, No, porque está en exceso. el enunciado del problema les dice que está en exceso, Te tenés que ¿sí? despreocupar porque ya sabés que vas a Claro. tener para reaccionar. ¿Sí estamos? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos? Ah, ya estoy con el tiempo. Listo. Bueno, les introduzco esto y seguimos un poquito la próxima, igual. Cuando se efectúa la experiencia en el laboratorio, supónganse que nosotros vamos al laboratorio y hacemos esta experiencia anterior, ¿sí? Yo espero obtener 63,1 gramos de cianuro de sodio, pero me encuentro con que en realidad obtengo menos cantidad que la que yo espero. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, ve que le dice acá, obtengo una masa menor de producto con respecto a la calculada estequiométricamente. ¿Por qué? Por dos factores, que son la pureza de los reactivos y el rendimiento de la reacción, ¿sí? Bueno, si quieren dejamos acá y seguimos la próxima. Bueno, Dale. Está bien, Dale, profe. perfecto. Les digo algo, los alumnos de informática no tienen que hacer problemas de estequiometría utilizando pureza y rendimiento. Sí, cálculo de reactivo limitante, ¿está? O sea que los alumnos de informática ya estarían. El resto de los alumnos sí tienen que manejar los conceptos de pureza de los reactivos y rendimiento de la reacción, ¿está? Y bueno, ya está, dejamos acá.
¿Listo, chicos? ¿Seguimos el jueves? Igual Listo, el nos vemos. jueves vamos a tratar de hacerlo rápido porque la idea es que Ricardo les dé, de la unidad 1 a ustedes les quedó una parte que fue la última parte de estructura atómica, de física de partículas, ¿sí? Así que la idea es que, bueno, yo termino con esto y después, si quedan unos minutitos, Ricardo les pueda dar ese tema. ¿Estamos? Bueno, adiós. Perfecto, profe. Gracias. Listo, Cuídense, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Hasta el luego. jueves. De nada, nos vemos.